Señor, preciosa alabanza, es una gloria sin fin. Muy buenos días, ya 7 de la mañana con 9 minutos. Les saludamos desde cabina, transmitiendo para el mundo entero, donde quiera que usted nos sintonice este día 24 ya del mes de junio. Bueno, en esta mañana, con la continuación de la primera carta de Juan, una carta muy maravillosa. El apóstol, el sumo apóstol, uno de los grandes apóstoles del antaño, del ayer, nos ha traído. Y bueno, gracias al pastor también Natividad Ramos, que siempre está en comunicación con nosotros. Ya casi cumplimos un año en septiembre, así es que el tiempo avanza y el pastor Natividad Ramos nos ha traído bastante enseñanza, esperando que usted aprecie lo que se esfuerza en cada uno de nosotros. Gracias, pastor Natividad Ramos. Y bueno, le damos los micrófonos para que esta mañana nos pueda seguir enseñando así en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, a no ser que cambie. Gracias, pastor. Adelante, le dejamos los micrófonos. Muy buenos días, hermano Isaí. Bueno, realmente es un placer, un gozo que Dios me permita participar con ustedes, y también que ustedes, nuestros hermanos del auditorio, sean tan generosos y nos regalen este tiempo para escuchar las cosas que planteamos. Desde luego, nuestra intención exclusivamente es edificar, es ayudar. Y con esa perspectiva, con esa emoción en el alma, es que estoy trabajando esta carta, estoy reflexionando sobre esta carta, que es muy interesante. Que yo he dicho, un ancianito, Juan, yo así lo quiero entender, un hombre que caminaba despacito, pero que cerraba todas las puertas, no dejaba salida, no dejaba cabos sueltos. Definitivamente esta carta primera de Juan es muy apropiada para estos tiempos de engaño, donde se dicen tantas versiones sobre la fe y tantas versiones sobre el supuesto experimentar en Dios y conocerlo y cuántas cosas, ¿no? Desde luego nosotros creemos que Dios trata con los hombres en cada generación y que les revela su palabra, no nuevas doctrinas, no nuevas doctrinas, sino que revela cuestiones profundas dentro de esa palabra, porque es inagotable. Nadie jamás podrá decir que lo ha dicho tantas veces que ya es más que suficiente, ni que ha sacado tantas riquezas de que ya no tiene más. Entonces, con esa conciencia es que yo estoy trabajando esta carta, que yo dije es una carta en cierto sentido tranquila, a diferencia, por ejemplo, dije de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, que es una carta violenta, durísima, y eso es en función del trabajo que estaban haciendo los judaizantes en las iglesias de la Galacia. Y eso justificaba, más que justificado, que el apóstol hiciera muchas aclaraciones. Y entonces, bueno, cuando hayamos terminado primera de Juan, abordaré esta carta a los Gálatas, que yo sé que nos va a ayudar a bendecir. Bueno, pues entonces continuamos por lo pronto con esta carta, donde he dicho el apóstol es muy repetitivo, aparentemente repetitivo. Sin embargo, dice las cosas que parecen iguales, pero que no son iguales, porque tiene un ángulo visual nuevo. Y entonces con esa idea vamos a escuchar las cosas que el apóstol Juan nos dice en su carta. Estamos en el capítulo 4, particularmente del versículo 7 al 11. Mire lo que dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y
y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Observe usted cómo se repite esta palabra conocer. Es constante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo dicho, el apóstol Juan se mueve en un círculo aparentemente muy pequeño, donde da vueltas y vueltas, pero plantea cuestiones distintas. Y esta mañana dije yo en el mensaje pasado, que no acostumbraba en estas ponerle título, pero que voy a ponerlo. Y lo hice en el mensaje pasado y ahora lo vuelvo a hacer. Y sería el amor como prueba que alguno conoce a Dios. Y el tema de esta mañana es muy apropiado por las cosas que el apóstol ha estado diciendo. Y eso a causa de falsos profetas, supuestos enseñadores de la fe, los cuales invariablemente, usted escucha, que afirman conocer a Dios, de haber tenido experiencias profundas con Dios. Y eso impresiona a los creyentes que quieren descubrir qué ha sucedido, qué hay en esa relación de ellos con Dios. Y ante el apóstol, por así decirlo, acuña una frase: el que diga algo, que lo pruebe. Y es muy razonable eso. Y que lo pruebe, por supuesto, con sus obras, con su propia vida. Así que hemos recibido del apóstol una enseñanza por demás valiosa, en la que nos ha ido llevando paso a paso, escalando, en una gran estrategia pedagógica, o sea, de la enseñanza. Y lo dice así, para que los creyentes de todos los tiempos aprendamos cosas prácticas que nos ayuden a escapar del engaño, escapar del error, que en esta generación está tan socorrida, con tanta enseñanza que no tiene nada que ver la doctrina de Jesucristo, pero que se ha presentado como evangelio, como nuevas revelaciones. Y su propuesta es que los creyentes no se impresionen por lo que muchos enseñadores y supuestos profetas dicen de sí mismos, se recomiendan a sí mismos, anuncian su ministerio, lo digo entre comillas, su ministerio, o bien que hay toda una infraestructura de apoyo mutuo, de recomendaciones, algo así como tú me recomiendas y yo te recomiendo a ti. Y el apóstol les da ejemplo de varios casos, como aquel que impresionó a los hermanos, según el capítulo 2, verso 4, y que sin duda hizo todo un derroche de emoción, un derroche de palabrerío, que levantaron la emoción de los hermanos
al decirles que él conocía al Señor. ¿Verdad que es muy común que se diga esto? Lo que implicaba un conocer a Dios, por cierto, de manera muy íntima. Igual que hoy, escúchelos hablar. Apelan de haber tenido profundas experiencias con Dios. Y nosotros creemos que, por supuesto, hay una ruta para que el creyente tenga experimentación profunda con Dios. Pero cuando tenga una experiencia profunda con Dios y vaya al mismo cielo, que no venga contando supuestas revelaciones y doctrinas que no coinciden con lo que está escrito en la palabra, porque Dios no es un Dios de confusión, mis hermanos. Fíjese, conozca la Escritura. De tal manera, eso dijo eso. Pero otro de los ejemplos que el apóstol Juan nos ha dado, dijo que amaba al Señor. Y yo no sé si lo dijo hasta llorando, pero debió decirlo con tanta vehemencia que conmovió a los hermanos. Sí, esa fue su parte. Pero esos creyentes hicieron gala de simpleza y dieron por hecho que si ese hombre así lo decía, entonces así era. Y por eso dije, hicieron gala de simpleza. Y ante estas cuestiones, el apóstol interviene y diría, bueno, miren hermanos, está bien que lo digan, y hasta quizá pueda ser cierto, pero si es así, pues que lo pruebe, y que lo pruebe con los resultados que ha de haber en quien tiene una relación profunda con el Señor. Es un hombre que derrocha amor. Es un hombre que tiene frutos de un hombre que anda con el Señor muy de cerca, de quien ama al Señor. Pero no den por hecho, mis hermanos, diría Juan, tan a la ligera. Cualquiera que llegue, ustedes ya le dan por cierto lo que dice. No le den por hecho a la ligera lo que estos digan, aunque tenga toda la apariencia de la piedad. Que vean ustedes, asegúrense si son hombres que guardan los mandamientos del Señor. Y si no aman a los hermanos, que es a los que ven, ¿cómo han de amar al Señor que no lo ven? ¿Ve usted, dije yo, la lógica tan sencilla del apóstol Juan? Completamente sencilla, no es rebuscada. Y miren, hermano, si no hay esas evidencias en ellos, es que mienten. Y en ellos no hay verdad. Y yo dije en uno de los mensajes, que quiere decir que mienten todo, que no es confiable en nada, porque luego envuelven a los creyentes en cosas más allá de la fe y los estafan. Esta manera de operar se ha hecho muy común, muy común. Pero, hermanos, también se ha hecho cosa muy común que iglesias enteras se dejen impresionar y hagan causa con esas gentes que predican cosas extrañas a la fe, y extrañas a la fe que la iglesia de Jesucristo ha predicado, y se convierten en presas fáciles de esas doctrinas de engaño. Los hemos visto
en hermanos que apreciamos, que hemos querido mucho. Pero entonces eso me lleva a hacer una aclaración también, que si aún gentes muy cercanas a nosotros nos proponen doctrinas de error, usted tome partido con la pureza de la fe, no con las amistades, no con el aprecio que se le tiene a tal o cual persona. Nuestro compromiso es con la fe de Jesucristo. Pero los simples, los creyentes simples, seguirán a esos hombres y los seguirán como si fueran verdaderos hombres de Dios. Y lo que estos engañadores digan, lo han de obedecer como si fuera a obedecer a Dios. Es increíble, de veras, cómo se arraigan. Y así se convierten en cautivos de sus falsedades. Usted mira, hermano Ramos, ya ha andado varias veces en ese pedacito con estas ideas, pues es que Juan no las ha dejado. Y ¿sabe qué? Es que en realidad Dios inventó, vaya a decir, la pedagogía divina, el arte de la enseñanza. Y en el arte de la enseñanza, el mismo Dios le dijo a Moisés que la repetición era muy necesaria para que se grabara en el corazón. Y yo espero que después de tanto decir Juan y tanto decir yo y andar en ese mismo círculo, pues esto se grabe en su corazón. Porque el apóstol lo que está haciendo es insistentemente cerrarles el paso a esas gentes. Y eso hace en esta carta un recurso que Dios ha puesto en nuestras manos para todos los siglos, para que los hijos de Dios podamos juzgar y saber con certeza lo que es falso y lo que es verdadero. Acuérdese de uno de estos mensajes, que teníamos que ser como expertos cambistas, que pudiéramos distinguir entre una moneda falsa y una verdadera. Por lo que esta preciosa carta de Juan es un instructivo eficiente para no ser engañados. Nada más que esto que Juan nos dice implica que haber sido engañado no tiene excusa. Usted no tiene excusa para dejarse arrastrar por el error, porque en la palabra hay suficiente consejo para que eso no suceda. Pues no hay razón para que la iglesia sea engañada, para que no solamente la iglesia, los pastores mismos sean engañados y cojan el rebaño y salgan para otro lado. Que no hay razón para que algún creyente se excuse diciendo que lo engañaron. Definitivamente jamás caerá en engaño si usted como creyente se atiene a este sencillo instructivo del apóstol Juan. Y eso de que prueben lo que digan, me parece una cuestión tan valiosa. El que diga algo, pues que lo pruebe, dijo Juan. Que en un mensaje aquí mismo pedí a mis hermanos, a todos ustedes, que sería muy útil hacer muy famoso eso, que si lo dicen, que lo prueben, pero que lo prueben con frutos de sus propias vidas. Lástima que estas cosas caen fácilmente en el olvido y son arropadas precisamente por la espectacularidad que hacen gala estos falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores. Ese fue el más vehemente consejo que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Israel,
No te olvides de estas palabras. Así que entonces vayamos tras el apóstol, quien, diré de paso, hizo famosas dos cosas. Una, en esto conocemos, y la otra, en esto sabemos. Qué constante es Juan en eso de conocer. Como en el caso del 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. No solamente dijo, sino que lo hizo. Dio su vida, puso su vida por nosotros. O la otra, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y si a todo esto usted me pide que le ponga título, sería algo como esto: que sí hay forma de saber, porque la iglesia no camina a oscuras. Jamás la iglesia se mueve en la duda. Es un pueblo que camina en la certeza de la fe. ¿O no dijo que caminábamos en su luz? Porque vivir en la fe del Señor Jesucristo es vivir en la certeza, es vivir en la seguridad. Y aún más, diré que esa es la única manera de vivir la fe. El creyente no debe vivir en la incertidumbre, porque no tiene razón para vivir allí. Definitivamente no lo tiene. Vive en la certeza, en la seguridad. Y así, con este cuerpo de cosas, con este cargamento tan precioso, es que llegamos nosotros al capítulo 4. Y sí estoy haciendo un breve repaso, y allí el apóstol nos sorprende otra vez. Nos confronta con el hecho de que hay espíritus de engaño que operan detrás de esos supuestos ministros, y en las modalidades de falsos enseñadores de la fe, en la modalidad de falsos profetas. Y estos impresionaron a los hermanos por las cosas que decían, muy sutiles, parecían verdaderas revelaciones de Dios. Pero muchos creyentes percibieron en su espíritu que algo no estaba bien. ¿Le ha pasado eso, mi hermano? Que oye usted a alguien y usted dice: es que no concuerda, hay algo que no está bien. Muchos creyentes dicen eso. Había algo en este hombre y en lo que dijo que levantó en mi alma una duda espiritual. ¿Y eso es consistente con la doctrina? Es evidencia del testimonio que nos da siempre el Espíritu Santo, que ha sido muy cuidadoso con la iglesia, y que entonces eso exige que la iglesia sepa oírlo. Él ha dado testimonio en el corazón de todos los creyentes. Cuando estas cosas suceden, Él está presente. Jesús dijo: Él los enseñará, Él les guiará. Y entonces usted siente que Dios no avaló lo que ese predicador decía ni enseñaba. Y los hermanos sintieron esa duda y les pareció extraño, porque en Cristo no se tiene duda, escúcheme bien, ni del presente ni del futuro.
ni de la vida ni de la muerte. Pues el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por la fe en Cristo se puede tener total certeza por las palabras, por el fundamento doctrinario que establecieron los apóstoles que anduvieron con el Señor. Si usted se apega a eso, jamás vivirá en la incertidumbre, porque enseñaron que al pasar a la eternidad nos espera un encuentro con el mismo que perdonó aquí nuestros pecados. Entonces, dentro de esa misma idea de que en Cristo siempre se tiene certeza, que si nos apegamos a la doctrina apostólica, ningún creyente andará vagando. Porque ¿cómo tener certeza frente al mundo espiritual? El apóstol los asesoró y le dijo que era muy fácil, que apliquen a los espíritus la misma regla. ¿Cuál? Pues que lo prueben. La misma regla del que diga algo, que lo pruebe. Porque esos hombres están inspirados y movidos por el engaño, por espíritus de error. Y entonces que prueben si son de Dios, haciendo una confesión que parece muy sencilla, que Jesucristo es venido en carne. Alguien me dijo una vez: pero ¿eso qué implica? Pues implica aceptar la doctrina de la encarnación. Y si el Verbo se hizo carne, entonces existe la redención y nuestra salvación está asegurada. Si no lo hace, es prueba que se niega a reconocer la doctrina de la encarnación, de que Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados, que resucitó, y por lo tanto lo que Él afirmó es cierto, y nuestros pecados sí fueron pagados, y nuestra salvación es legal y es valedera. Alabado sea Dios. Y los hermanos así lo hicieron. Dice Juan que los aplaudió porque salieron vencedores y aprendieron que bajo cualquier condición sí se puede tener seguridad en Cristo. Vencieron a esos espíritus de error. Entonces diré que hemos avanzado algo en la senda de la certeza, de lo que es falso, de lo que es verdadero. Hasta aquí yo pienso que todo ha quedado muy claro, no reincidiré, pero ahora, teniendo muy claras estas cosas, entramos a los versículos 7 al 11 del capítulo 4, que empieza diciendo: carísimos. Y cuando Juan usa esas palabras, carísimos o hijitos, ya sabemos que eso es porque ha de hablar algo de gran importancia. Y nos preparamos para oírlo y decir: ¿qué cosa es eso de gran importancia? Juan dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es que el apóstol ahora va a abordar una cuestión altamente reverencial: el amor de Dios. Y aunque hay muchas cosas que decir sobre este versículo 7, mis hermanos, yo me voy a ir al versículo 8, pero aceptando que el verso 7 es la puerta de entrada para el tema, a lo que nos hace de decir. Y así es que llegamos, hermanos, yo quiero que pongan su corazón en esto. Hemos llegado al territorio de un versículo muy amado, un versículo precioso, muy querido por los hijos de Dios. Primera de Juan 4:8. ¿Quién no lo sabe? ¿Qué creyente
no se levanta en la congregación y dice, Dios es amor, primera de Juan 4:8. ¿Quién no tiene de los hijos de Dios este pasaje a flor de labio? Este verso precioso que dice que Dios es amor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Y entonces yo digo que Dios es amor. Y por cierto, quiero lograr esta declaración del apóstol Juan, esto de que Dios es amor, para hacer una precisión y preguntar que Dios es amor. ¿Y cómo es que los hombres nos enteramos que Dios es amor? Si Dios es el Dios escondido, yo quiero que escuche este detalle. ¿Cómo los hombres nos enteramos que Dios es amor? Si Dios es el Dios escondido, al cual nadie ha visto jamás, nadie ha hablado con Él, a excepción del Hijo. Y entonces yo tengo que llegar a una conclusión, pues que no hay manera de saberlo. Eso de que Dios es amor, no hay manera de saberlo, no habría manera. Pues si Dios no quisiera ser hallado o conocido, nadie podrá alcanzar el rastro infinito de ese ser infinito. Y entonces eso me hace llegar a una conclusión, que si los hombres llegamos a saber que Dios es amor, escúchame bien, es porque Dios mismo filtró esa información. ¡Qué encantadora cosa! Por supuesto, Dios es el Dios escondido al cual nadie vio jamás. Entonces, ¿cómo voy a saber que Él es amor? Pues a menos que Dios corriera esa versión entre los hombres. No hay otra manera. Dios mismo nos hizo llegar esa información. Dios mismo filtró esa información. Qué precioso detalle. Sí, y Dios tuvo que hacer eso. ¿Quién conoce el ser de Dios? Definitivamente. Pero entonces, ya que he dicho esto, que no había manera de saber que Dios es amor, porque Dios estaba inalcanzable, entonces no queda más que una razón, que Dios mismo se encargó de correr esa versión entre nosotros. Él era amor. ¿No es una maravillosa noticia, mis hermanos? Claro que lo es. Nada más que eso, de que Dios mismo filtró esa información, pues me lleva a otra conclusión, hermano Isaí. Me lleva a otra conclusión. Que si Dios se encargó de filtrar esa información de su propio ser, entonces Dios no quería quedarse como el Dios escondido, como el Dios no conocido. Que entonces Dios sí quería ser conocido, alabado su nombre, porque nos dio a conocer lo que Él era, que era amor. Y entonces para mí es una evidencia encantadora. Gloria a Dios. Dios sí quiere ser conocido por los hombres y ha hecho una cuantiosa inversión. Nada más que esto que acabo de decir, de que Dios quería ser conocido, pues me lleva a otra cosa. Y vuelvo con Juan. Escúchame bien lo que le voy a decir. ¿Sí se acuerda usted que Juan ha establecido una premisa? El que diga algo que lo pruebe. Oye, espérame, pero aquí el que dijo que era amor era Dios mismo. ¿Ya ve por dónde vamos? Que si Dios filtró esa información, entonces es Dios únicamente el que dijo que Él era amor. Yo lo digo, diría Juan. Juan, ¿cómo dices que Dios es amor? Bueno, yo lo digo, pero lo digo
porque eso es lo que dijo el Hijo. Pero el Hijo dijo eso porque era lo que el Padre decía. Entonces, con toda reverencia, le decimos: Juan, entonces volvamos sobre tus palabras. Y es necesario reverentemente, pues, usar con Dios la misma regla. ¿Cuál? La que tú has puesto, de que el que diga algo que lo pruebe. Y si Dios dijo que era amor, que lo pruebe, Juan. Y lo digo con emoción, con reverencia, que pruebe Dios que es amor, que pruebe sus palabras de que nos ama. Y Juan, emocionado, nos dice: por supuesto, y nos lleva al versículo 9 para decirnos: claro que lo probó. Oiga, como dice Juan en el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Claro que Dios dijo y lo probó. Qué preciosa idea, ¿verdad? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Diría Juan: ¿y quién puede desmentir estas palabras? Señores, seguimos con la misma regla: el que diga algo que lo pruebe. Y Dios dijo que era amor y nos lo ha probado. Maravilloso, ¿verdad, hermano Isaí? Maravillosas cuestiones. Digo, porque el otro modo, ¿cómo podríamos tener una premisa que valiera? Y eso tiene una lógica, que si Dios es amor y Él ha visitado a los hombres, necesariamente esa visita que nos hizo a través de su Hijo, quien se hizo uno de nosotros, que vivió entre nosotros, que sintió lo que nosotros sentimos, siendo Él el Rey de la Gloria, tiene que ser un acto de amor. Y aún más, no solamente porque éramos pecadores, sino aún más éramos enemigos de Dios. Estas, diría Juan, estas son las pruebas que Dios es amor, porque hizo una cuantiosa inversión y envió a su Hijo a este mundo. Y eso nadie lo puede negar. En un claro acto de amor hacia la raza humana. Y luego insiste: en esto mostró Dios su amor. ¿Verdad que sí aplicó la regla? Si Dios lo dijo, que lo pruebe. Y Juan contesta: por supuesto, lo dijo y lo probó. Y en esto mostró Dios su amor. Mostró Dios su amor. ¿Qué cosa es mostrar? Bueno, mostrar es sencillamente hacer visible. Es lo mismo que manifestar. Es hacer algo público. ¿Y por qué eso de hacer visible? Una razón, hermano, escúcheme bien. Es que el amor no deja de ser algo intangible. Es algo que no se ve, que no se toca, como lo es también la fe. Porque usted no me puede decir de qué color es la fe, cuánto pesa, porque la fe no se toca. Pero tanto la fe como el amor pueden ser vistos por las obras. Así también, ¿cómo ver el amor? ¿O cómo verlo? Si es un intangible, si es un intocable, no se ve. Como tampoco Dios se ve, pero Dios se hizo visible. Entonces el Dios no visible sí puede hacerse visible, y el amor, que es también no visible, puede hacerse visible, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. Se hizo vecino nuestro por 33 años.
y nos contó tantas cosas de su padre, cubriendo lo que dijimos, que si Dios filtró información de quién era él, era porque evidentemente quería que le conociéramos. Y Jesús nos habló tanto de su Padre precioso, nos lo reveló. Había hablado por los profetas, por muchos hombres, pero en los últimos tiempos nos habló por el Hijo, que es la máxima revelación de Dios al hombre. Más allá de Cristo no hay revelación. Más allá de Cristo no hay nada más que mera especulación. Por eso usted en los apóstoles toca las cosas que el Hijo enseñó. Pero ¿cómo es que ese Hijo se pudo ver si moraba en el cielo? Porque se hizo uno de nosotros. Volvemos a transitar por la doctrina de la encarnación. Vivió entre nosotros. Por eso el griego agrega que mostrar significa hacer evidente, presentar, aparecer, mostrarlo públicamente. Entonces bien podemos decir que según Juan, el Dios escondido se hizo visible en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Y si Dios hizo eso, ¿cómo siente su corazón, mi hermano? ¿Qué amor tuvo Dios con nosotros? ¿Pudo dejarnos entonces en el abandono? Sin embargo, hizo una inversión impresionante, nos envió al Hijo. Nos envió al Hijo, lo más preciado, lo más precioso. Dice, para que vivamos por Él. Pues sobre nosotros pesaba sentencia de muerte por el pecado. Pero Él vino a quitar el pecado, a morir nuestra muerte, y resucitó para un vivir eterno. Entonces tener a Cristo es tener al que es eterno, y por lo tanto tenemos vida eterna. ¿No es amor de Dios el que su Hijo muriera en nuestro lugar? Usted no puede dudar de la intención tan buena del Altísimo. No es mera retórica, no son meras palabras que Dios es amor. Son hechos. Dijo que era amor y lo probó. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted con esta verdad histórica? Lo envió. Y cuando nació, Dios envió indiscutiblemente a los ángeles que fueran a un lugar en la tierra. Le digo que fueran a Belén y que fueran a cantar a un niño que había nacido. Gloria a Dios en las alturas. Y Juan dice que Él lo envió para que viviéramos por Él. Pero Juan ahora dirá, las pruebas Dios las ha dado. Y dice el verso 10, y en esto consiste el amor. Un hecho inaudito, que Dios nos haya enviado a su Hijo, y esta mañana le damos gloria y honra. No que nosotros lo hayamos amado a Él, dice, sino que Él nos amó a nosotros. Hermanos, gracias a Dios por la bendición de permitirme participar con ustedes. Gracias por la oportunidad de hacerlo, y lo he hecho con todo mi corazón, con gozo. Y a mí me emocionó mucho ver cómo a Juan le regresamos sus palabras y le dijimos, bueno, si Dios lo dijo, que lo pruebe. Y gozoso Juan dijo que lo pruebe, que lo probó hasta la saciedad. Dios es bueno. Nadie podrá dudar esta mañana, ni tener la más sutil duda del amor de Dios que se derramó para nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos queridos, esta mañana, y que esto se convierta en un tesoro en sus corazones. Pastor, hermano Isaí, gracias a Dios por la bendición de concedernos estar este día.
que estas palabras se hayan convertido en un tesoro precioso. Amén. Amén, pastor. Gracias. Le agradecemos en este tiempo que nos ha facilitado la enseñanza del día de hoy. Conociendo a Dios, produce amor, por lo cual nos ha infiltrado ese amor entre nosotros y nos ha manifestado entre nosotros ese amor que tan lindo, que produce vida, y no cabe duda que el Espíritu Santo es una huella que actualmente sentimos la presencia del Señor, porque Él es amor y produce amor dentro de los parámetros que nosotros conocemos doctrinalmente, y nos produce vida y vida en abundancia. Yo quiero agradecer en esta mañana que, como usted nos dijo, el Hijo se nos hizo manifiesto, y que el Padre manifestó a través de su Hijo el amor profundo que cada uno de nosotros deberíamos de recibir. Quiero en esta mañana agradecerle, pastor, infinitamente por esta enseñanza, y yo quiero regalarle a usted que nos está sintonizando en esta hora, este audio. Yo no sé si hay personas que quieran poner un granito de arena, decir si le bendijo este mensaje. Tenemos 5 minutos para que usted nos llame, y yo le voy a regalar esta enseñanza del día de hoy, marcando al 704-831-2465, ya que produce vida. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, nos da el beneficio de saber dónde estamos parados, la evidencia que tenemos, que es Dios, aquel que usted nos dijo, pastor, el Dios no visible se ha hecho visible a nosotros internamente. Así es que le queremos facilitar esta enseñanza el día de hoy. Si usted nos llama al 704-831-2465, y que sea de bendición para su vida este tema tan maravilloso, basado en lo que nos habló en la primera carta del capítulo 4, versículo 7 al 11. Vamos a recibir una llamadita. Muy buenos días, Dios me le bendiga. Gracias por llamar. Muy buenos días, pastor, que Dios lo bendiga. Amén, adelante, le escuchamos. Sí, pero eternamente muy agradecida con el pastor Natividad por todas esas enseñanzas que mis oídos han escuchado, y que le pido a Dios de todo corazón que se aniden eternamente en mi corazón y en mi mente, y me las quiero llevar a mi país para que toda mi familia escucha y se conviertan, hermano, porque lastimosamente son católicos hasta los huesos y no los he podido sacar, y yo los he entregado a nuestro Señor Jesucristo. Yo oro todos los días, a cada minuto, por ellos, pero yo sé que Dios los va a tocar a cada uno de mis seres más queridos, y quiero llevarme yo esa enseñanza del pastor Natividad a mi país. Amén, claro. Entonces, que sí. Quiero que usted me haga el favor de decirme qué tengo que hacer. Simplemente lo vamos a entregar en la librería Logos, hermana. Allí usted puede pasar a partir de hoy, después de las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? En cualquier horario. En cualquier horario. Sí. ¿Usted me puede dar la dirección, por favor? Sí, claro que sí. 4421 de la calle Central Avenue. 4421 Central Avenue. Central Avenue. Ya. ¿Esto queda en dónde, pastor? Aquí en la ciudad de Charlotte. En la ciudad de Charlotte. Y si no, tome mi teléfono y yo le doy mayor información fuera del aire. ¿Amén? A ver, pastor, por favor. 704 634 6706. 6706. Amén. Muy bien. Bueno, muy agradecida. Gracias, mi hermana Dolly. Gracias por todo. Amén. Y por ese pastor, porque eso es una bendición de Dios. Un regalo de Dios es el pastor Natividad. La verdad que es una bendición muy grande. Nunca escuché algo con tanta sabiduría. Es un santo. Amén. Que Dios me lo bendiga y a toda su familia. Igualmente a usted, pastor, porque por intermedio de esa emisora que usted ha plantado ahí, nosotros nos gozamos y aprendemos todos los días y a cada segundo de nuestra vida. Mientras ya soy una ave de paso por aquí, y mire lo que Dios me puso en mi vida. Así buscándolo es. Lo encontré, porque fue así que el día lo moví y le pedí, oré a Dios, y le decía, Señor, ponme una emisora donde yo escuche de tu palabra. Bendito Señor, pónmela. Toqué el dial y ahí lo moví y ahí estaba usted.
Gloria al Señor. Gracias, hermana. Amén. Ya, pastor, hasta luego. Gracias, bendiciones. Gracias por su llamada. Amén. Bueno, pastor, Natividad Ramos, nuestra hermana es de Bolivia. Ella se va para su país, pero se lleva una gran bendición de haber escuchado esta programación que le bendice grandemente. Vamos a tomar otra llamada. Nos queda solamente un minuto. Después de esto usted me puede seguir llamando para regalarle una copia. Buenos días, Radio Oración. Aló, buenos días, Dios les bendiga. Amén. ¿Quién nos llama? Geraldina Munguía, para servirles. Gracias, mi hermana, díganos. Estaba llamando para ver si me daban una copia, porque la verdad es que qué bendición escuchar al pastor Ramos, ¿es su apellido? Amén. Me encanta, la verdad es que la interpretación que le da la palabra es excelente y me edifica bastante. Y pues me encantaría tener una copia, si es posible. Claro que sí, hermana. Vaya hoy después de las 10 de la mañana a Librería Logos, por ahí la va a tener. Amén. Vaya, pues muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias por llamar. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Pastor Natividad Ramos, por favor, unas últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, pues solamente lo que dijo Juan, la vida se nos manifestó, es decir, se nos apareció. El Hijo de Dios llegó entre los hombres y esto ha sido un tesoro. Dios bendiga a nuestra hermana de allá de Bolivia y anhelo, hermana, que cada palabra que usted dijo se convierta en un tesoro de parte de Dios para usted allá en Bolivia. Tesoro. Amén.